Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. Los caramelos y los dulces son una temática súper padre para Navidad. Es por eso que en el video del día de hoy te enseño cómo hacer estas paletitas súper fáciles y bien bonitas para decorar tu pinito. No te las puedes perder. Pero antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero mandarle muchos abrazos de colores a todas las personitas que han compartido sus proyectos conmigo. En Facebook y en Instagram estuvimos recibiendo muchos mensajes con todos los proyectos que realizaron. Y la verdad es que les quedaron increíbles. Me pone súper contenta ver todos los trabajos que realizan. Para hacer las paletas vamos a ocupar foamy escarchado o foamy diamantado de colores. Yo utilicé rojo y blanco, pero ustedes pueden utilizar los tonos que más les gusten. También vamos a ocupar discos de unicel. Yo encontré el paquete de 5 a 10 pesos en Parisina. Y de estos que son un poquito más grandes me costó a 10 pesos el paquetito de 3. En caso de que ustedes no los encuentren, también pueden utilizar fieltro. Para todas las paletitas vamos a utilizar palitos de madera. También vamos a ocupar pegamento blanco, diamantina, un pincel y un poquito de listón para decorar nuestras paletas. Para las paletas de unicel vamos a utilizar estos moldes que puedes encontrar completamente gratis en mi página de Facebook o en mi página oficial. Aquí en la descripción te dejo los links para que los puedas descargar. Yo voy a hacer blanca la base de la paleta, entonces el espiral lo voy a recortar en foamy de color rojo. Recuerda que también puedes invertir los colores. Estos discos de unicel miden de diámetro 12 centímetros y medio. El largo del palito lo vamos a dejar aproximadamente a unos 25 centímetros. El disco lo vamos a cubrir con diamantina, en este caso como ya les mencionaba yo lo voy a hacer con color blanco. Y para esto vamos a utilizar pegamento y también una brochita o un pincel. Para cubrir nuestros discos y que no sea un completo desastre, vamos a colocar 2 hojas en la mesa en la que estemos trabajando. Vamos a formar la paleta enterrando el palito de madera en el disco, justo de esta manera, y con mucho cuidado de no romperlo por las caras. Ahora vamos a tomar el pegamento y vamos a cubrir una de ellas. Hay que aplicar bastante pegamento para después esparcirlo con nuestro pincel. En esta parte nos vamos a asegurar de que quede bien cubierta toda la superficie. Si nos hace falta pegamento lo vamos a ir agregando poco a poco. Tenemos que ser muy cuidadosos en que el pegamento no nos quede escurriendo. Y una vez que tenemos esta parte lista, vamos a tomar nuestra bolsita de diamantina. Yo siempre le hago un corte en la orillita para poder manejarla mejor. Y vamos a ir aplicando muy bien por toda la superficie. Vamos a hacer esto sobre una de las hojas que colocamos. Cuando ya cubrimos casi la mitad de la superficie de la paleta, vamos a dar un par de golpecitos a modo de que la diamantina se vaya recorriendo hacia abajo. Y de esta manera cubriremos por completo la cara del disco. Una vez que hicimos esto, lo sacudimos súper bien y quitamos el exceso de diamantina. Ahora vamos a cubrir los bordes. Colocamos pegamento y esparcimos súper bien con nuestra brochita. Los bordes los podemos ir haciendo por partes porque no es tan complicado. Cubrimos con diamantina, retiramos el exceso y así lo haremos hasta cubrir todo el borde. Por último vamos a voltear nuestra paletita en la superficie que nos falta cubrir y haremos exactamente el mismo procedimiento. Colocamos pegamento, lo esparcimos súper bien y después colocamos la diamantina.
Siguiendo correctamente este procedimiento, las paletitas van a quedar súper bien cubiertas de diamantina. Con la diamantina que nos va sobrando, podemos ir cubriendo también nuestra paleta. Es muy importante aprovechar al máximo nuestro material y no desperdiciarlo. Una vez que terminemos de cubrir toda la pieza con diamantina, la vamos a dejar secar aproximadamente unos 20 o 30 minutitos para que no se nos vaya a batir ni se nos vaya a mover. Ya que está bien sequecita, vamos a acomodar el espiral de foamy sobre ella. Lo acomodamos muy bien y lo vamos a ir pegando con nuestra pistolita de silicón. El espiral lo podemos colocar por uno o ambos lados. Ahora vamos a tomar un pedacito de listón y vamos a formar un nudo sencillo. Dejamos caer unos 10 centímetros y doblamos para cortar los extremos en diagonal hacia abajo. Colocamos un poquito de silicón y lo pegamos a nuestra paletita. Nos queda de esta manera. El procedimiento para cubrir las paletas va a ser exactamente. Para esta paletita vamos a utilizar los circulitos que vienen indicados en el molde. Son 3 rojos y 3 blancos. Los vamos a acomodar de esta manera, uno sobre otro. Y al llegar al último circulito, lo vamos a acomodar debajo del primero. Y nos va a quedar así. Una vez que hicimos esto y que ya tenemos bien acomodada nuestra paleta, vamos a pegar los circulitos para que no se nos muevan y no perdamos la figura. Solo basta levantar la parte donde quedan unidos, colocar pegamento y acomodarlos súper bien. La figurita nos queda de esta manera. Y una vez que está bien pegadita, la vamos a poner sobre nuestra paleta. En la parte del medio, como detalle extra, podemos pegarle un circulito. Y también le vamos a pegar su moñito. Para la siguiente paleta vamos a utilizar estas piezas que están por aquí y las vamos a recortar en color blanco o rojo, dependiendo cómo vayan a formar su paleta. Yo las recorté en color blanco. Esta paleta la vamos a cubrir toda con foamy, así que vamos a omitir la parte de la diamantina. En su lugar vamos a recortar 2 piezas de foamy del tamaño del disco. Y también vamos a recortar una tirita que sea del ancho del borde. Forrar esta paleta es súper fácil y además es la opción perfecta si no te gusta lidiar con la diamantina y el resistol. Vamos a enterrar el palito en el borde de esta manera. Y con silicón frío vamos a pegar la tirita cubriendo todo alrededor. Si nos sobra un poquito de tirita, lo único que tenemos que hacer es recortarlo. Y de esta manera nos va a quedar cubierto el borde. Ahora vamos a colocar pegamento en una de las caras y vamos a pegar el círculo. Y haremos exactamente lo mismo en el otro lado. Así nos queda completamente cubierta la paleta. Las piezas blancas las vamos a pegar de esta manera, cuidando que nos quede más o menos la misma separación entre una y otra. En la parte del medio también podemos colocar un detallito. Yo le pegué un circulito con un corazón.
Y por último vamos a pegar su moño. Los círculos más grandes los podemos cubrir con foamy diamantado o con la técnica de la diamantina. Yo elegí hacerlo con foamy diamantado. Cubrí uno rojo y uno blanco. En los moldes también les voy a dejar esta hoja que son círculos de distintos tamaños. Lo único que tenemos que hacer es recortarlos en los colores que elegimos para nuestras paletas y pegarlos. Recuerda que todos los proyectos los puedes adaptar a tus colores favoritos. Yo elegí rojo y blanco como ejemplo porque son los colores tradicionales de los caramelos. A estas paletas también les vamos a pegar su moñito. Para hacer las paletitas con fieltro, vamos a recortar 2 veces el circulito que está indicado en los moldes y también vamos a recortar el espiral. Vamos a utilizar el palito y también vamos a utilizar el moño. Además de un poquito de relleno o guata para darle forma y volumen a nuestra paletita. Lo primero que vamos a hacer es pegar el espiral en uno de los círculos. En el otro círculo vamos a pegar el palito para dar soporte a la paleta. Ahora vamos a pegar el relleno en la parte en medio, dejando un pequeño borde de aproximadamente 1 centímetro. Una vez que hicimos esto, vamos a ir colocando pegamento en el bordecito y vamos a ir pegando parte por parte para que no se nos mezcle el silicón con el relleno. Hay que hacer esto con mucho cuidado. Cuando terminemos de pegar muy bien todo el borde, vamos a colocarle su moñito y listo. Si ustedes lo prefieren, pueden hacer las paletas cosidas. En los moldes también les dejé una pieza para poder formar caramelos con fieltro. Para los caramelos también ocupamos un poquito de relleno. Vamos a tomar las piezas que dan forma del empaque de dulce, colocamos pegamento en el centro y la doblamos. Después colocamos pegamento en el borde y la doblamos de nuevo. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Por último colocamos otro poquito de pegamento y doblamos de nuevo hacia adentro. Al igual que la paleta, vamos a pegar el espiral en uno de los círculos. Y en el otro círculo que nos va a quedar como base, vamos a pegar las piezas de color rojo. En el borde, justo de esta manera, tiene que ir una encontrada con otra. En la parte en medio vamos a pegar un poquito de relleno, dejando 1 centímetro de separación. Y al igual que la paleta, vamos a ir pegando poco a poco hasta cerrar por completo el círculo. De esta forma podemos hacer caramelos para nuestro arbolito. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Y si realizan este o cualquier otro proyecto del canal, no se olviden de compartir una fotografía conmigo en Facebook o en Instagram. Muchísimas gracias por visitarnos, espero que tengan un día maravilloso, nos vemos en la próxima.